Bueno, muy buenas noches a todos los estimados participantes del Diplomado en Robótica Recreativa para la integración de áreas de saberes y conocimiento. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, es decir, el módulo 1, tema número 2. Vamos a ver un poco los fundamentos de la robótica. La palabra robótica es de origen checo y significa trabajo forzado o servidumbre. Fue empleado por primera vez en una obra teatral en 1921 por el novelista y dramaturgo checo Karel Čapek. La robótica, existen varias definiciones en relación a la robótica. Sin embargo, la más aceptada por la comunidad científica es un campo interdisciplinario de la ingeniería, la tecnología, que se enfoca en el diseño, construcción, programación y funcionamiento de robots. Esta disciplina involucra la combinación de varias áreas como la mecánica, la electrónica, la informática y la inteligencia artificial para desarrollar sistemas sofisticados capaces de interactuar entre sí. Ya, a lo que me voy con este punto es que la robótica es una mezcla de varias ciencias, incluso su origen mismo, la palabra robótica, como vemos de otra ciencia, su etimología no tiene origen griego, origen latino, sino más bien checo, y ni siquiera es un científico, sino que es un dramaturgo, un novelista. Y varias de las definiciones que se van a ver en lo posterior, vamos a darnos cuenta que primero empezó como una ciencia ficción, como algo increíble, que nunca íbamos a llegar a ese punto. ¿Ya? Es importante destacar este aspecto porque la robótica muchos no la consideran una ciencia. En la actualidad se está dando el boom de la robótica debido a su aplicabilidad a la educación, a diversas áreas. Es por eso que muchos maestros profesionales no le dan debida importancia a lo que es la robótica. Ya. Vamos con robótica educativa, que es lo que nos interesa. La robótica educativa representa la sinergia entre la robótica y la pedagogía, los procesos educativos como una estrategia metodológica innovadora. ¿Ya? Se enfoca en proporcionar a los estudiantes herramientas para adquirir habilidades prácticas y conocimientos en campos como la programación, la resolución de problemas y la creatividad, al mismo tiempo que fomenta habilidades interdisciplinarias esenciales para el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración. ¿Ya? En robótica educativa vamos a trabajar desde tres aspectos. Primero, el diseño. En el diseño nos vamos a centrar en el tema del funcionamiento mecánico, del material con que vamos a elaborar nuestro robot. Vamos a tomar en cuenta también el diseño, el peso, todos los componentes que vamos a utilizar. Como segundo aspecto va los aspectos electrónicos. La electrónica en sí, la conexión de los componentes, el uso de sensores, motores, actuadores, arduinos, placas, todo eso es necesario para la implementación de un robot. Y por último nos vamos a la programación del mismo. ¿Qué actividades le vamos a dar? ¿Qué funcionamiento? ¿Qué utilidad? Entonces desde esos tres aspectos vamos a trabajar con lo que es robótica primaria. Robótica primaria nos vamos a centrar en el diseño, en la construcción del robot, la maniobrabilidad, los materiales, el peso, la duración de los mismos. Continuamos, vamos a ver un poco de historia. ¿Ya? La robótica comienza en el antiguo Egipto, cuando se crearon los primeros autómatas
Alrededor del 1300 a.C., Amenhotep III incorporó la construcción de su templo mortuorio en Luxor, dos gigantescas estatuas. Estas estatuas tenían una característica peculiar: albergaban un ingenioso mecanismo que aprovechaba la evaporación del agua bajo la acción del sol, lo que daba la impresión de que los colosos estaban hablando, aunque existen relatos sobre dispositivos que podían mover los ojos. Continuamos con la clásica Grecia. En Grecia se tienen ejemplos como el talento griego de ingeniería, y muchos de sus inventos continúan siendo utilizados en la actualidad. Algunos ejemplos relacionados con la robótica incluyen la paloma de Arquitas de Tarento, una paloma tallada de madera que, mediante un depósito de agua y el calor de una llama, simulaban el vuelo. Otro invento fue la camarera automática de Filón de Bizancio, un artefacto que servía vino mezclando con agua en la proporción deseada. Este dispositivo utilizaba el peso de la copa para cambiar entre los líquidos, permitiendo al usuario ajustar la proporción simplemente levantando la copa en el momento adecuado. Era como una mano que tenía una copa, y la copa iba, conforme iba llenándose de vino, iba bajando y se iba también llenando con agua, y el nivel uno lo decía, uno lo sacaba eso. Ya. En el mundo árabe tenemos una gran cantidad de textos antiguos. Los árabes principalmente nos deleitaron con el tema del ábaco, la primera computadora analógica del mundo, el reloj castillo, un reloj solar y también lunar. En el Extremo Oriente, en China, alrededor del año 500 a.C., Qin Shi se creó una urraca de madera y bambú que podía mover las alas. En Japón se encuentra una tradición relacionada con los autómatas, conocidos como Karakuri Ningyo. Estos autómatas se utilizaban en espectáculos tanto religiosos como teatrales, y se basan en antiguos inventos japoneses que ocultaban la tecnología detrás de una capa de misticismo y magia. No era robótica como tal, sino más bien que trataban de hacerlo pasar como magia en teatro, entretenimiento público, porque la gente pagaba. Aquí vemos algunas de las creaciones. Por ejemplo, en 1945 Leonardo da Vinci diseña un autómata humanoide. En 1515 crea un león autómata que caminaba por sí solo. En Japón, el Chanakobi Ningyo, pequeño robot títere que sirve el té. En 1920 Karel Capel usa por primera vez el término de robota en checo. En 1961 se instala el primer robot industrial Unimate en General Motors. En 1966 primer robot móvil de propósito general. Ya. Entonces aquí vemos la cronología de la historia de la robótica, en resumen. En 1997 se crea la computadora Deep Blue. Derrota al ajedrez al campeón mundial Kasparov. Este es un evento muy importante, un evento histórico, porque es la primera vez que un ser humano compite contra una máquina, una computadora, y principalmente en esos años Kasparov era el campeón mundial, y era un gran evento. Continuemos. En el 2003 se crean los robots Kiva, utilizados por Amazon para la administración de artículos en su depósito, en su galería. En 2004 Hutter muestra el funcionamiento de sus prótesis biónicas creadas por él mismo. Perdió las piernas y se creó una prótesis biónica. 2011 el robot Asimo es actualizado, ampliando sus movimientos y actividades. En 2015 es presentado el robot Genoide Sofía, considerado el robot más humano e inteligente en la actualidad.
Y por último vemos el Perseverance, es el quinto vehículo Mars rover que ha sido lanzado en destino a Marte. Lo interesante de este robot es que tiene tecnología de punta, puede caminar sobre cualquier superficie, es autónomo por varios días, semanas, tiene una buena batería, tiene sensores muy buenos, entonces lo último en tecnología. Y también su diseño de su estructura está orientado a soportar distintos ambientes, presiones, cualquier cosa que pueda pillarse en Marte, ya que no se conoce. Continuemos. Las leyes de la robótica fueron definidas por este tipo Isaac Asimov. Ya, también era un dramaturgo, novelista, escritor de ciencia ficción. Creó las tres principales leyes que rigen la robótica hasta la fecha actual. La primera ley dice que un robot no puede perjudicar a un ser humano ni con su inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Es decir, que si le lo manda a matar a otro ser humano, entonces el robot ya no debe obedecer porque entra en conflicto con la primera ley, que significa no dañar a otro ser humano. Y en tercer lugar, un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Con esta ley se refuerza el hecho de que el robot no puede dañar al ser humano ni siquiera para defenderse él mismo, protegerse él mismo. Entonces, de ninguna forma puede dañar al ser humano y está orientado a obedecerlo en todos los aspectos. Fuera del ser humano puede realizar cualquier acción en contra de otro ser vivo, perro, gato, planta o cualquier otra cosa que le ordene su jefe en relación a objetos inanimados. Vamos con la morfología de un robot. La morfología de un robot se refiere al tamaño, al aspecto físico, sensores, actuadores, articulación, la presentación visual que tenemos del robot, lo bonito. Este robot es bonito, aunque no sea funcional, es bonito. La mayoría de las personas se fija solamente en lo que es presentable, lo que a simple vista está mejor diseñado, sin importar que su funcionamiento sea mucho mejor. En algunas competiciones de robótica he visto que hay robots mejor diseñados en cuanto a programación, componentes y funcionamiento, pero su estructura es fea. Por eso en ocasiones pierden las competencias, porque no le dedican tiempo a la estructura, a la morfología del robot, esos cables al aire, los componentes por un lado por otro mal colocados, entonces, pero su funcionamiento es bueno, pero su morfología no es muy buena. La arquitectura de un robot
se refiere a la integración del nivel físico y el nivel de procesamiento. El sistema interno de control que abarca sensores, actuadores, procesadores, software y algoritmos. Esta arquitectura es fundamental para la toma de decisiones, la percepción del entorno y la ejecución de tareas del robot. En este aspecto debemos darle la movilidad necesaria a nuestro robot. Quiere decir, si un cable va agarrado de la mano, el cable tiene que tener la suficiente largura para que la mano al mover para arriba, el cable no suelte. Entonces, todos esos detalles debemos de cuidar. Los componentes no deben estar cerca de la rueda, porque cualquier ratito la rueda agarra el componente y lo deshace. Entonces son detalles en la arquitectura, en la electrónica, en todos los aspectos que hacen funcionar un robot. Un tema muy importante, por ejemplo, es la batería. La batería debe ir aislada lejos de los componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque la batería generalmente se calienta demasiado y puede provocar cortocircuito o dañar las placas. Entonces siempre la batería debe ir separada. ¿Ya? Y otro tema es el funcionamiento. De nada nos sirve un robot bonito si no tiene ningún movimiento, no tiene ninguna habilidad, ningún funcionamiento. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Vamos con los componentes. Ya. Como vemos aquí, aquí tenemos los sensores. Sensores internos, sensores externos. Externos, esto es lo que toman información del exterior, captan la información, y estos son los internos. Reciben la información y también captan información y toman la decisión, toman acción. Los procesos del controlador. El controlador se encarga de las acciones del robot, procesa la información obtenida de los sensores y envía las señales a los actuadores para controlar los movimientos del robot. Se dividen en dos: controles de alto nivel y controles de bajo nivel. Lo de alto nivel es el conjunto de robot en todo su conjunto, donde se realizan procesos amplios. Los de bajo nivel es el control más directo a los motores. Por ejemplo, aquí el motor directamente a la rueda, sin pasar por procesadores, por actuadores, directamente motor, rueda, le da la fuerza. Locomoción, acción, sistema mecánico. El sistema mecánico de un robot está constituido por una estructura de piezas rígidas que se unen entre sí mediante articulaciones. La estructura mecánica es la parte física del robot que soporta los componentes y permite que el robot se mueva, como brazos, piernas, ruedas, entre otros, lo que nosotros llamamos chasis. El chasis de un robot es lo importante. Tiene que ser suficientemente duro, durable, ¿ya? Y también tiene que tener su movimiento, libertad de movimiento. Actuadores son los componentes que permiten el movimiento del robot mediante motores, servomotores, pistones hidráulicos o neumáticos. Y aquí vamos con los mecanismos. Son los elementos que permiten transmitir y transformar movimiento en el robot. Aquí, por ejemplo, tenemos engranaje, tenemos el motor. Principalmente estos son los mecanismos que permiten el movimiento del robot. Hay también sistemas hidráulicos que ayudan. Dentro de la arquitectura de la robótica educativa, la mayoría de los robots tiene dos niveles distintos pero complementarios: el nivel físico, hardware, y el nivel de software. El hardware se refiere a la parte dura, es decir, todos los componentes físicos. Ya.
todos los elementos físicos se denominan hardware. Entre los elementos físicos ahí podemos nombrar todos los componentes del robot. Actuadores, sensores, placa, motores, servomotores, rueda, el chasis, los cables, todo eso forman parte del hardware. Ahora vamos con el software. Ya. Ahora el software es la programación, es la última parte del diseño, la arquitectura de un robot. La programación es también muy importante porque ahí podemos definir cuáles van a ser las acciones, cuál va a ser la respuesta del robot, cuáles van a ser sus tareas. Áreas de aplicación de la robótica. La robótica tiene una amplia variedad de aplicación y en la actualidad se aplica en cualquier área. No hay limitación en el tema del área. Vamos a ver robots para aplicaciones militares. Aquí vemos unos robots tanques, robots espía. Tenemos drones que se encargan de hacer seguimiento, monitoreo o control de actividades clandestinas, como acá en Bolivia, por ejemplo, con drones van e investigan el tema de las plantaciones de coca excedentaria o los laboratorios a través de los robots. Robot educativo, orientado principalmente a la resolución de problemas, al trabajo en equipo y para resolver problemas presentes en el área educativa. Ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades, sus conocimientos técnicos y los motiva sobre todo. Robot en la medicina. Ahorita hay un montón de robots en la medicina que podemos utilizar, que utilizamos en nuestra vida diaria, desde tomógrafo, ecógrafo, máquinas de rayos X, máquinas que nos ayudan a la respiración artificial, máquinas que hacen las operaciones, ¿sí? Entonces hay una gran variedad de aplicación de robots en la medicina. Vamos con los robots en la industria, que es la mayor área de aplicación de la robótica. En la industria se utiliza robot principalmente para ensamblar, puede ser automóviles, puede ser motos, para crear piezas, para acomodar, repartir, muchas, para costurar. Tenemos máquinas industriales que te hacen camisas, poleras en menos de 10 minutos, una gran cantidad. Ya. Vamos con robot en la exploración espacial. Como mencionamos antes, el robot que va a ir a Marte o que fue a Marte pasó por varios diseños, varios errores. Al final vemos, mire, su sistema de llanta no utiliza llantas de goma como originalmente usamos en nuestras motos, en nuestras movilidades. Utiliza llantas hechas de metal, pero no un metal duro, sino un metal flexible que se adapta al entorno, al suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos sistemas de suspensión, amortiguadores, o ¿cómo le llaman en los autos? Amortiguadores, sí, en sí, son amortiguadores que hacen que el robot no salte, no se vuelque, que tenga una estabilidad a la hora de ir por cualquier tipo de terreno, sea rocoso, sea plano. Entonces, y tenemos suspensión diferencial, o sea, independiente, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, cámaras, distintos tipos de cámaras de distinta capacidad,
cámaras con visión infrarrojo, para la oscuridad, para el calor, para la claridad, para la oscuridad, distintos tipos de cámaras, distinta calidad de grabación, todo esto para tomar datos reales de la... Entonces, la estructura misma del robot también es de un material liviano, pero muy resistente, porque no se sabe qué se va a encontrar en el planeta Marte, y tiene que ser súper resistente. Y todos los componentes, cableados, los circuitos van por dentro, muy bien protegidos. Y tenemos los robots del hogar, ¿ya? Entre los robots del hogar podemos destacar lo que son las cámaras que actualmente tenemos en todas las viviendas. Antes tener una cámara en una vivienda era un lujo. Ahora en la actualidad casi cada 2 casas hay cámara de seguridad. Es una necesidad y ya no están a tan alto costo. Otros robots que tenemos en el hogar, por ejemplo, pueden ser las Doras, todas las Doras, la lavadora, batidora, ¿ya? Licuadora, tostadora. Entonces todos esos son robots de cocina, tienen una función específica. Vamos con la clasificación. La clasificación de la robótica es algo compleja debido a que hay una diversidad de enfoques, criterios, opiniones sobre cómo debemos clasificar a los robots. Entonces la clasificación de la robótica es muy amplia. Para el tema de la clasificación vamos a tomar en cuenta su arquitectura. Tenemos robot poliarticulado, también conocido como manipuladores, son brazos sedentarios que tienen varias articulaciones. Al decir brazo, es decir que tienen la forma de un brazo, asemejan la forma del brazo del ser humano, no necesariamente lo igualan. Al decir sedentarios quiere decir que están fijos en un solo lugar, fijos en la parte, en su base están fijos en la industria o en donde tienen que hacer su movimiento. Lo que se mueve es a partir de aquí hasta los dedos. Tiene una serie de articulaciones que lo hacen muy movible, pero para la actividad específica para lo que fue diseñado. Los sedentarios se refiere a que no se puede mover de su lugar una vez instalado en donde va a trabajar, ahí se queda. Los robots móviles, por el contrario, son robots que son diseñados para ir de un lugar al otro, moverse en diferentes entornos, trasladarse, son más livianos, las funcionalidades son mucho más amplias. Tenemos los robots zoomórficos, también son conocidos como robots bioinspirados, ya que imitan a la estructura, movimiento y lógica de los animales o insectos. Estos robots tienen forma de animalitos, de insectos, pero pequeños, generalmente pequeños, aunque en la actualidad ya se están creando robots al tamaño de un perro. Más que todo son para entretenimiento, para recreación. Tenemos los robots híbridos, es una combinación de robot móvil con robot poliarticulado. ¿Sí?
Es decir, va avanzando hasta que llega al lugar donde va a realizar su tarea. Este es un robot con el que se desconectan las bombas en Estados Unidos. Ya, entonces llega, se fija en su lugar y lo que ya queda quieto, lo que mueve ya es el brazo robótico guiado por la cámara. Entonces esta parte de abajo se convierte en base y se vuelve fija, sedentaria cuando llega a su destino. Pero mientras no llega a su destino, entonces es un robot totalmente móvil. Llega a su destino, esta parte queda como base y esto ya se convierte en articulación, el robot poliarticulado, donde realiza sus tareas. Tenemos los robots androides, también son conocidos como robots humanoides porque son robots que se asemejan a los movimientos humanos. Aquí está la palabra clave, se asemejan, no igualan, se asemejan, tratan de imitar los movimientos del ser humano, pero no llegan a imitarlo en su totalidad. Un segundo aspecto de la clasificación de la robótica es según su evolución. Según su evolución tenemos robots de primera generación. Son máquinas diseñadas que cuentan con un sistema de control sencillo, con mecanismos de relojería que mueven las cajas musicales o los juguetes de cuerda. Son robots que tienen limitación en sus movimientos, limitación en sus funciones y en su duración también. Depende de la batería que se puede terminar muy rápidamente. Entonces estos son robots los robots antiguos que decimos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Ya. Continuamos Continuamos. entonces. Vamos con los robots de segunda generación. Los robots de segunda generación son controlados por secuencias numéricas, es decir, por programas. Tienen un control interno y tienen una son medio autónomos. Ya, entonces son robots que dependen mucho de la graduación de su batería, pero sí tienen programas que lo hacen casi independientes. Los de tercera generación son reprogramables, utilizan computadoras para su control y tienen percepción de su entorno con sensores. En los de primera y segunda generación no tienen sensores, pero los de segunda generación ya tienen programación. Los de tercera generación tienen programación y hacen uso de computadora mucho más compleja. Ahora vamos según la locomoción, lo que le decíamos los robots estacionarios. Son robots estacionarios o sedentarios porque su base, la base de todo el robot no tiene movimiento, sino que permanece fija en el lugar donde va a trabajar. Tenemos robots que trabajan de acuerdo a las coordenadas cartesianas. Se mueven en 3 dimensiones de manera precisa. Derecha, izquierda, atrás, adelante. Derecha, izquierda, atrás, adelante. Unas coordenadas cartesianas. ¿Ya? Robot cilíndrico. Son un tipo de robot industrial que se mueven en coordenadas cilíndricas, es decir, en movimientos redondos.
circulares, siempre circulares, ya, permitiendo movimiento en un espacio tridimensional mediante coordenadas radiales, angulares y longitudinales, ya, angulares, ángulo, ángulo, ya. Tenemos los robots polar o esféricos. Su base, la base del este es redonda, donde lo hace movimientos circulares como también adelante y atrás, imitando al codo o al hombro. Movimientos circulares que tienen de acuerdo a su función. Los robots antropomórficos angulares imitan la estructura y movimientos del brazo humano con articulaciones y ciertos grados de libertad. Los robots de escara son un tipo de robot industrial con articulaciones en forma de brazo humanoide diseñado principalmente para tareas de ensamblaje y manipulación en línea de producción. Este tipo de robot se utiliza principalmente en el armado de motorizado, autos, motos, camiones, así también como el armado de aviones, ya maquinaria pesada, tractores. Entonces son robots que tienen fuerza, que tienen unas funciones específicas. Más adelante lo vamos a ver. Robots móviles. Dentro de los robots móviles tenemos los robots aéreos. Se trasladan en el aire, pueden volar, llevan sensores, llevan cámara, son autónomos y son programables. ¿Ya? Ellos pueden volar grandes distancias de acuerdo a la programación que le den, pueden retornar y dar la información a la que fueron. Los robots terrestres, por ejemplo, tenemos este robotcito que se dedica a desactivar las bombas. Ya son robots que se trasladan por tierra, son móviles, pero también pueden quedarse fijos en un solo lugar, o sea, ser sedentarios. Tenemos los robots marinos. Se centran más que todo en las investigaciones en el mar. Investigaciones que hacen los científicos y como sabemos, el ser humano hasta cierta profundidad puede aguantar. Fuera de esa profundidad tiene que ir naves no tripuladas, robots, para ir explorando, ir tomando fotos, sacando evidencia de la vida marina o de la estructura del océano. Esto es lo que interesa en la robótica primaria. Las áreas de estudio, vamos a ver que la robótica se basa en tres áreas: mecánica, electrónica y la programación. Mecánica se centra en el diseño, la estructura, el chasis, la presentación del robot. La electrónica se encarga de los circuitos, conexiones, cables y distribución de la energía eléctrica generalmente. La programación se encarga de darle la razón de ser, el funcionamiento a todo el robot. Esta actividad la vamos a dejar para ustedes, la voy a dejar en la plataforma. Pueden responder estas preguntas en formato Word, las responden, le colocan su carátula y la suben a la plataforma Moodle. Vamos con origami robótico, que es lo que vamos a trabajar este fin de semana. El origami es una técnica artesanal japonesa para trabajar el papel y crear diversas figuras sin necesidad de tijeras ni pegamento. Por otro lado, el autoensamblaje está presente en la naturaleza, como en el empaquetamiento del material genético, en los cromosomas y en el montaje estructural de un virus. Ya. Un equipo de científicos liderados por James Pine en el Reconfigurable Robotics Lab
de Lausana está investigando cómo diseñar robots que puedan adaptarse a diversas tareas, entornos desconocidos. Para lograrlo está desarrollando pequeños robots con formas de origami. Estos prototipos están equipados con sensores y microcomponentes para permitirles moverse e incluso saltar en espacios reducidos. Aquí seguimos leyendo sobre el tema de los robots creados a partir de la idea del origami. El origami es trabajo con papel, pero podemos hacer diversos diseños solamente utilizando papel, sin usar pegamento, sin usar tijera, aprovechando todo el material. Vamos con el origami robótico. El arte del origami convierte una simple hoja de papel en figuras tridimensionales complejas mediante pliegue y dobleces específicos. El origami robótico es un campo de la robótica que se inspira en los principios del origami, lo que decíamos antes, y el arte japonés del plegado del papel para diseñar y construir robots con la capacidad de plegarse, desplegarse y cambiar de forma de manera controlada. Más o menos como la película de los Transformers. Crear robots que puedan convertirse, por ejemplo, en auto y convertirse en robot, o convertirse en camión y convertirse en robot. Esa es la idea más o menos del origami robótico. Ya, características y aplicaciones del origami robótico. El origami robótico es un campo de la robótica que busca comprender, aprovechar los principios del plegado y despliegue del origami para diseñar robots versátiles y adaptables que puedan cambiar de forma según las necesidades de la tarea. Ya, entre las características incluyen compatibilidad, es decir, hacer robots que puedan ser grandes, pero puedan armarse, puedan ser pequeños. Robots autónomos. Estos robots pueden ser autónomos y programados para cambiar de forma según las necesidades del entorno. Esto es útil en aplicaciones de exploración, búsqueda y rescate. Muchas veces vemos en la televisión el tema de los desastres. Se derrumban, en terremotos más que todo se derrumban los edificios, casas, y abajo quedan atrapadas personas que sobreviven por varios días, superviven por meses. Ya, pero para entrar a esos espacios no es necesario robots que puedan ingresar de forma por pequeños espacios. Ya, entonces esa es una de las aplicaciones que más se está orientando el tema de la robótica. Para aplicaciones médicas, en la medicina los robots plegables pueden utilizarse en endoscopios y otros dispositivos médicos para llegar a las áreas difíciles de acceso en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando meten las cámaras por la boca para verificar qué se tiene, si hay obstrucción, si tenemos heridas internas que estén sangrando, úlceras sangrantes. Entonces se necesitan que esos dispositivos sean más pequeños. Ya. Ahora vamos a ver el origami robótico en robótica recreativa. Es una aplicación educativa que combina los principios del origami
para enseñar a los estudiantes sobre diseño, fabricación y programación de robots de una manera creativa y práctica. En este enfoque los estudiantes utilizan técnicas de plegado de papel inspiradas en el origami para crear estructuras planas que luego se transforman en robots tridimensionales funcionales. Para la siguiente clase presencial vamos a diseñar este robot en base con papel y conectarle dos LED, conectarle un motorcito, un interruptor para que funcione. Aquí tenemos los diseños en papel, que cómo lo vamos a ir elaborando. Vamos a seguirlo paso por paso, paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar al paso número 12. Ya. Paper crack. El paper crack es una técnica creativa que comparte similitudes con el origami. Se distingue por su enfoque en la construcción de figuras tridimensionales a partir de papel. Ambas técnicas emplean el papel como material principal, pero divergen en su enfoque y proceso, mientras que el origami o papiroflexia se exploran habilidades de doblado para transformar figuras a partir de una sola hoja de papel. En paper crack se concentra en la construcción de figuras tridimensionales a partir de múltiples piezas de papel. Estas piezas se recortan siguiendo patrones precisos y se ensamblan meticulosamente para dar vida a una variedad de figuras en 3D. Explicándole un poco sobre eso. El origami utiliza una sola hoja de papel para elaborar una figura tridimensional, tratando de no desperdiciar el papel que se está utilizando. No se lo corta, solo se utiliza doblez para lograr el objetivo final. En paper crack se hace lo mismo, se utiliza doblez, se utiliza hojas de papel, pero se hacen recortes y se unen varias hojas para armar un solo objeto. ¿Ya? Los beneficios del paper crack que nos amplía, o sea, no limita la creación de figuras robóticas, animales, de cualquier tipo de figura que queramos. O sea, no hay limitación. El paper crack ofrece las ventajas de desarrollar habilidades de corte, plegado, ensamblaje, estimulando su creatividad y paciencia. Esta técnica les permite no solo explorar su destreza manual, sino también fomenta el desarrollo de habilidades matemáticas, ya que sigue patrones y medidas específicas para lograr la precisión de la construcción de la figura. En pocas palabras, ya vienen los diseños, uno los va imprimiendo y ahí dice dónde debo cortar, dónde debo doblar, cómo debo ensamblar, o sea, tiene instrucciones más específicas. El origami tiene instrucciones, pero se deja mayormente la creatividad y no se utilizan recortes. Paper crack y robótica infantil. Teniendo los conceptos fundamentales sobre robótica educativa y el paper crack, ya podemos imaginar el horizonte prometedor en el campo de la robótica infantil. Aunque aún estamos descubriendo el amplio potencial de unir los dos metodologías, ya podemos vislumbrar importantes beneficios que aportan al proceso educativo de los niños. Son estrategias nuevas que se están implementando en aulas para que los estudiantes despierten su creatividad, mejoren sus habilidades lógicas, matemáticas. Ya. Vamos con el tema de los materiales y herramientas necesarios. Mayormente para trabajar origami, paper crack, vamos a utilizar papel grueso y rígido como cartón de 200 gramos o cartulina de 250 gramos. Ya. Eso para producir materiales más resistentes.
No vamos a trabajar con papel directamente porque el papel es muy sensible. Entonces vamos a utilizar cartón. Pegamento para papel. Este pegamento es bueno, pero mejor si buscamos carpicola o un pegamento más permanente. Ya mucho se desprende. Vamos a utilizar estilete, tijera, regla para hacer nuestros diseños y una superficie, una tabla donde podamos recortar nuestro diseño. Ya que vamos a utilizar el estilete corta, no solo corta el papel, el cartón o la cartulina que llevemos, sino también corta la superficie, la mesa donde vamos a trabajar. Entonces, por eso es que debemos llevar algún elemento para proteger la mesa. Vamos a utilizar marcadores y lápices de colores. La técnica del paper craft nos ofrece una fascinante oportunidad para construir muñecos, robots llenos de diversión y creatividad, ideal para los niños de primaria. Aquí vemos un diseño de un robot, un brazo mecánico. Bueno, sería dedos mecánicos porque simula la acción de los dedos de la mano. ¿Ya? Estos son los materiales que vamos a utilizar. Como le dije, pegamento. Si tienen para comprar este pegamento, no es muy bueno, pero es bienvenido. Ya, aquí tenemos el estilete, la tijera, la regla, los lápices de colores y vamos a buscar un tablero. Puede ser de cartón prensado, puede ser una tabla de madera liviana. No vamos a llevar nuestra tabla pesada. Ya, es solamente para proteger el mobiliario escolar de la Escuela Superior de Formación de Maestros, donde vamos a realizar nuestras actividades. Algunas de las actividades que podemos realizar, aquí tenemos con energía elástica algunos proyectos. Tenemos un autito con energía elástica. Eso sería en cuanto a la unidad temática número 2 del diplomado en robótica recreativa para la integración de áreas y saberes y conocimiento en educación primaria comunitaria vocacional. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la unidad temática 3 del módulo 1. Recomendarles que vayan haciendo su proceso de concreción. Todas estas actividades que hemos visto aquí pueden ir implementándolas en sus unidades educativas, en su curso en el que se desempeñan. Esta clase está siendo grabada, por lo cual será subida a YouTube y se enviará el link a la plataforma y al grupo de WhatsApp. Aquellos participantes que no pudieron ingresar a la clase pueden ver con toda la calma que ellos prefieran esta clase y en el momento en que tengan libre. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en las clases presenciales.